Amigos, segunda vuelta por las presidenciales en Argentina. Se habla de sorpresa con los resultados que ponen arriba a Sergio Massa sobre Milei. Vamos al contexto de este proceso con un gran colaborador de este espacio como José Ponte Rangel, politólogo, director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación FRI en Argentina. Bueno, desde Buenos Aires está José, aquí estamos desde Caracas para América. José, un gusto y un gran interés por escucharte. Bienvenido. Hola Eduardo, buen día para ti, para todo el equipo y la audiencia. Mira, fue una sorpresa realmente. Sí, realmente todo el mundo está consternado con la situación. Eh, bueno, desde el punto de vista racional es incomprensible cómo en un país con la situación que estamos actualmente de 150% de inflación, más de 2000% de devaluación, mucha gente haya decidido votar por el candidato del gobierno. Sin embargo, esa es la foto que vemos todos, ¿no? Entonces yo te voy a aportar un poco de qué es lo que está pasando para poder entender esta situación. Ajá. Acá en Argentina hay una provincia, que es la provincia de Buenos Aires, que solamente esa provincia concentra casi el 50% de los electores del país. Por esa razón, el gobierno en estos meses después de las PASO, después de las primarias que conversamos acá, el gobierno se enfocó en esa provincia y empezó a aumentar los subsidios, a aumentar el dinero que se le daba a las personas que reciben dinero hoy sin trabajar, que se llaman planes sociales, y a crear una campaña de miedo, entre comillas, donde colocaba algunos productos como, por ejemplo, productos y servicios como, por ejemplo, el transporte público, que acá en Argentina está subsidiado por el Estado, y colocaba el precio como si gana Massa, el precio es este, y si ganan otros candidatos, el precio sería este, mucho más alto porque sería sin subsidio. Por lo cual, eso además de una investigación en la justicia, ¿no? Porque es ilegal. Pero la realidad es que muchas personas que hoy están sufriendo la situación económica, dijeron, bueno, preferimos seguir viviendo como estamos, pero con los subsidios, porque el dinero no nos va a alcanzar. Entonces Massa aumenta casi el triple de votos solamente en esa provincia. Luego tenemos el segundo factor, que fue una participación menor de la esperada, que se esperaba más o menos 81% de participación, y solamente participaron 77%. Hubo varios factores que influyeron, por ejemplo, el clima, que aunque parezca algo menor en una democracia normal, si está lloviendo mucho, la gente dice, va, mejor no voy a votar, porque, ¿para qué? No hace falta mi voto. Y el tercer factor, y no menor, la oposición, los candidatos opositores sacaron 60% de los votos y el gobierno sacó 35% de los votos. Lo que pasó es que la oposición estaba dividida, que fue un trabajo muy bien estructurado que hicieron desde el gobierno desde hace mucho para tener dos candidatos principales de la oposición. Y efectivamente fue lo que sucedió. Patricia Bullrich sacó 24%, Milei 30% y el gobierno 35%, porque tenían dos candidatos. Ahora, ¿cuál es el desafío que se viene? Ahora, en la segunda vuelta, que es el 19 de noviembre, Ujú. ya no hay dos candidatos de la oposición, hay uno solo. Entonces, hay una unidad de los candidatos y ahí es donde ahora viene la parte difícil para el gobierno, porque todo indicaría que este ya es el techo máximo de votos que puede sacar el gobierno, porque ya gastó como las últimas balas que tenía guardadas en esta provincia que te he mencionado al principio y ya no hay más de dónde agarrar votos. Esos eran los últimos votos que les quedaba para agarrar. Aventuradamente te podría decir hoy que lo tiene muy difícil y que probablemente Javier Milei va a ser el próximo presidente de Argentina. Sin embargo, el tema es que Javier Milei tiene una característica que es muy radical en el aspecto de algunos puntos contra el sistema político. Entonces, él tendría que moderar su discurso para poder captar esos votos que votaron por Patricia Bullrich
Y efectivamente anoche lo hizo. Si escuchamos el discurso de Javier Milei de anoche, es totalmente diferente al discurso que venía utilizando. Fíjate, amigos, estamos escuchando y viendo a José Ponte Rangel desde Buenos Aires, politólogo, director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación FRI. Ese radicalismo de Milei, ¿qué expansión ha tenido en la aprobación de la opinión pública argentina? Que evidentemente está desesperada, que en buena parte puede querer un cambio político para que se refleje en un cambio de esta situación que tú has descrito, con 150% de inflación, más de 2000% de devaluación. Ese radicalismo, vamos a decirlo así, ¿qué pegada tiene, qué aceptación o consumo tiene en la opinión pública? Porque al final todo esto va a ser determinante en función de lo que has dicho, incluyendo hacia dónde vayan los votos de Bullrich en el balotaje, ¿no? Sí, bueno, justamente su posición radical le ha hecho ganar en espacios donde ningún candidato que no haya sido peronista eh, pudo ganar. Es decir, Milei ganó hoy en lugares, como ganó en las PASO y como lo comentamos en aquella oportunidad, donde el peronismo nunca había perdido, que es en los sectores más pobres del país. Milei justamente lo que está proponiendo es recortar el Estado, privatizar todas las empresas públicas, dejar de gastar más de lo que se tiene y que la gente deje de pagar impuestos y que el dinero valga. Porque básicamente uno de los problemas que hay en Argentina es que hay déficit fiscal y para cubrir ese déficit lo que hacen es imprimir dinero. Por supuesto, ya eso es una fórmula conocida que no funciona y que genera inflación. Entonces lo que dice es que vamos a dejar de emitir dinero, el dinero que se tiene va a valer más y la inflación va a bajar. Su plan es la dolarización, que eventualmente Argentina tome el dólar como moneda oficial, después de un proceso, ¿no? Por supuesto. Entonces, la gente que está desesperada porque el sueldo no le alcanza, obviamente está con Milei. Pero en el aspecto de radicalización, por ejemplo, una de las propuestas que tiene alguno de sus candidatos es romper relaciones con el Vaticano, porque consideran que el Papa es comunista. Entonces dice, si Javier Milei es presidente, tenemos que romper relaciones con el Vaticano. Bueno, el Entonces hay hombre, gente que es católica y no le parece buena esa idea. claro. Entonces, ese tipo de cosas las debería dejar de decir para poder captar ese voto más centro que apoyó a Patricia Bullrich. Bueno, José, interesante tu análisis, como interesante se plantea la situación de la segunda vuelta para el 19 de noviembre. Estaremos muy pendientes y por supuesto de la mano contigo para hacer seguimiento y ver qué pasa ese día. Un fuerte abrazo desde Caracas, un gran abrazo. Siempre a disposición y muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo de vuelta y saludos para todos. Gracias, José Ponte Rangel, politólogo, director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación FRI. Regresaremos, amigos.